Buenos días, hermanos. El pastor Lucas de la iglesia Casa de Oración. Estamos con la profeta y pastora Claudia González, con mi mujer, con la iglesia trabajando para Dios, que es lo que el Señor quiere. Y es una bendición poder seguir, que el Señor nos siga ministrando y que el Señor nos siga dando sabiduría para poder seguir llevando la palabra de Dios como el Señor quiere para nuestras vidas. Quiero hacer una invitación para el día de mañana, que mañana estaré predicando en Casa de Oración a partir de las 20 horas. Vamos a llevar una palabra de parte de Dios muy linda, porque el Señor así lo transmitió y así el Señor nos quiere seguir dando vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Por eso mañana los invito a partir de las 20 horas en Casa de Oración, en la calle Rouco, 1492, San Martín. Estamos a 10 cuadras de General Paz, estamos a 10 cuadras de Villa de Devoto. Estamos haciendo la obra de Dios sobre todas las cosas, y yo sé que va a ser una noche llena de bendición, una noche llena de que el Señor va a estar administrando a cada uno de mis hermanos, y nos gozamos de mi espíritu. Y también vamos a ir en vivo por Facebook, por nuestro Facebook personal, que es Pastores Lucas y Claudia. Vamos a salir en vivo por Facebook a partir de las 20 horas. Tenemos nuestro canal de YouTube, Casa de Oración Pastores, nuestro Twitter, Casa de Oración, y trabajando, como hoy en día se maneja mucho redes sociales, trabajando para el Señor, como el Señor así lo quiere. Seguir trabajando, seguir estando en su obediencia, y ante todo gozarnos en el Espíritu, y dejar que el Señor nos siga ministrando, que el Señor nos siga dando sabiduría, palabra y entendimiento. Y yo sé que el Señor está trabajando mucho en mi vida, está trabajando mucho en mi vida, y eso yo me gozo porque yo tengo mucha hambre de Dios, mucha hambre, poder seguir trabajando para Él, poder seguir cumpliendo la promesa que Dios me dijo un día, cumplir la promesa junto con mi mujer, junto con mis hijos, con Joaquín y Sofía. Es una bendición poder seguir trabajando para Dios, y ante todo poder seguir desarrollando lo que es la palabra de Dios. Por eso nos gozamos en el Espíritu. Obviamente que siempre hay pruebas, obviamente que siempre hay mucha gente que te critica, sean cristianos o no, hay de todo un poco, pero no importa. Nosotros, ¿sabes una cosa? Yo aprendí una cosa en este tiempo, y que cuando el Señor te da el respaldo en lo sobrenatural, el respaldo en todo, el Señor se goza, porque el Señor ve el corazón de cada uno de mis hermanos, ve nuestro corazón sobre todas las cosas. Y yo sé que mi padre está contento, porque a veces hay críticas, pero como todo, porque la vida se trata de eso. Hay cosas buenas y cosas malas, pero a aquel que critica nosotros lo bendecimos, le damos una bendición especial. ¿Para qué? Para que el Señor pueda restaurar su corazón, para que aquel... Mira, ayer nos salió el video que yo quise decir, ¿no? Lo que más duele cuando te critica un hijo de Dios, cuando te dicen eso es un sinvergüenza, y tiene un logo que dice yo Jesús te amo, pero nos estamos contradiciendo. ¿Por qué? Porque si yo digo tal persona es un sinvergüenza, o un insulto, o lo que lo quiera llamar, yo aprendí una cosa: sé que tiene la autoridad ahí, le está dando la autoridad a Satanás, y sabemos que Satanás viene a matar y a destruir, y más a esa iglesia, pero mate y destruir si nosotros le damos la oportunidad para que venga a destruir. Eso es una cosa, yo aprendí una cosa: yo a Satanás lo tengo abajo de mis pies,
porque no tiene autoridad. Y todo lo que quiere venir en contra de un hijo de Dios, lo tenemos que arrancar de raíz y echarlo fuera del abismo. Y pedir a los ángeles de Dios, a los ángeles Yahweh, que vengan a acampar en nuestra vida. Que Él nos siga resguardando en todas las cosas que estemos haciendo. Por lo tanto, en la vida nos vamos a encontrar con todo. Con gente que cree, con gente que no. Pero bueno, lo que podemos hacer nosotros, como dice la palabra, orar unos por otros. Yo hoy estaba leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y uno de los mandamientos decía de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con lo más profundo de nuestro corazón, y amar al prójimo también. Y no tenemos que hacer eso. Hoy lo que no se ama justamente es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque es más fácil criticar, es más fácil repudiar, es más fácil hablar del otro, cuando a veces el problema lo tiene uno. Cuando vos tenés un corazón que no sabe perdonar, cuando vos tenés un corazón duro, por algo lo estoy diciendo, el corazón es quebrantado. Pero eso es yo aprendí de que estoy en el camino del Señor, de que el único que te puede quebrantar tu corazón es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Él lo va a poder quebrantar toda dureza que quiere venir en contra de tu vida, tu corazón duro por falta de perdón, por falta de ciertas cosas que te hicieron en tu niñez, que te hicieron durante tu vida. El único que puede hacer la obra es nuestro Padre. Por eso, todo lo que tenemos que hacer es orar para que Dios tome el control y autoridad de cada uno de sus hijos. Por eso yo te digo de que no critiquemos más. Yo digo, y para ir terminando, yo digo, aquel que critica a un hijo de Dios, por ahí lo estoy diciendo, aquel que estamos criticando a un hijo de Dios, ¿qué hace realmente por Dios y para Dios? ¿Habla de Dios? ¿O ponemos su logo solamente que diga Jesús te ama? O Jesús te ama. O un versículo. ¿Hacemos algo por Dios? ¿Vamos al trabajo y llevamos la palabra de Dios? ¿O nos avergonzamos de Dios? Después una reflexión. Vas a tu casa, que hay gente que no es cristiana. En el caso mío, gente que no es cristiana. ¿Y vos llevás la palabra de Dios a tu familia? Son preguntas que seguro que tienen respuesta, porque ninguna pregunta no tiene respuesta, todas preguntas tienen respuesta. Porque a lo que quiero llegar es que a veces tenemos que estar viendo lo que uno hace y no criticar tanto, porque el Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Y cómo predicamos el Evangelio? Llevando la palabra de Dios y lo que dice tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay que dejar de criticar a un hijo de Dios, y más cuando vos tenés el respaldo del Espíritu Santo, y más cuando la gente te sigue por diferentes medios. No lo digo por mí, lo digo por mucha gente, y más cuando el Señor te respalda, porque vos podés tener un padre espiritual, ¿me acuerdo? Pero si vos tenés el respaldo de Dios, mira, el respaldo de Dios es fundamental. Y es más, para ir terminando y cerrando lo que quiero cerrar, pero cuando te critican es porque las cosas no las estás haciendo mal. Al contrario, yo puedo esperar de un incrédulo, de un impío que no te cree, pero no un hijo de Dios. Yo siempre digo, si hablamos, critiquemos sobre lo que uno predica, no por cómo uno se viste. Porque eso Dios no mira si vos te vestís con el mejor pantalón de jean, el mejor pantalón de vestir, la mejor camisa. Solo que mira nuestro Dios, nuestro Padre, tu corazón. Y cuando vos tenés un corazón sano, un corazón que está restaurado, el Señor se goza. Por lo tanto, digamos que Dios esté hablando en cada uno de nuestra vida, que Dios siga trabajando. Soy el pastor Lucas González de Casa de Oración. Lo esperamos mañana a partir de las 20 horas, que voy a estar predicando y vamos a ir en vivo por Facebook, por
El Facebook nuestro es Pastor Lucas y Claudia. Estamos con la profeta Claudia de González predicando la palabra de Dios en nuestra iglesia que se llama Casa de Oración. Que Dios lo bendiga, te queramos cielos abiertos a favor de tu vida y dejemos que el Señor siga obrando para que la obra sea llevada a cabo. Que Dios lo bendiga a todos. Un shalom. Del Altísimo. Amén.